Uno de los conceptos más fascinantes e intrigantes de la ecotoxicología es el que explica cómo los contaminantes se pueden acumular en los organismos acuáticos. Pero ¿qué hay detrás de este concepto y cómo es que los ecotoxicólogos pueden llegar a representar esta acumulación en los organismos? ¿Cuáles son los elementos que intervienen en el modelado de la acumulación de un contaminante? ¿Y qué información nos proporciona este modelaje? Bueno, para responder esta y más preguntas sobre el tema, los invito a escuchar la siguiente presentación sobre bioacumulación. La línea temática central de este trabajo ha sido tomada del capítulo 4, Bioaccumulation and Biomonitoring, del libro que tienen en pantalla. Recomiendo consultarlo en todo momento para contrastar y complementar la información que aquí se vea. También se desea aclarar que a lo largo del video se presentan las bases para entender los conceptos principales. Si se desea practicar algún concepto o modelo, puede consultar la literatura sugerida en el video. A lo largo de la presentación, revisaremos el concepto de bioacumulación de los contaminantes, enfocándonos, por supuesto, en organismos acuáticos. Significaremos la diferencia entre bioacumulación, bioconcentración y biomagnificación. Posteriormente, revisaremos los teoremas y condiciones conceptuales de los modelos matemáticos que se emplean en ecotoxicología para representar la bioacumulación en organismos acuáticos. Y hacia la parte final del video, veremos el concepto de biomonitoreo y cómo este se relaciona con el concepto de bioacumulación. Ahora que ya sabes qué veremos, te invito a disfrutar este viaje. Recuerda hacer anotaciones y si tienes dudas, al final de la sesión se pueden resolver. Comencemos con la primera parte, bioacumulación, fundamentos y bases. El concepto de bioacumulación hace referencia a un incremento en la concentración de un contaminante que se encuentra presente en el medio en un organismo acuático. Noten cómo estoy marcando la palabra concentración de otro color, y es que la palabra concentración se relaciona mucho con el concepto de bioacumulación. Veamos por qué. Vean este esquema que hace referencia a una cadena trófica. Este es un esquema de la bioacumulación y hace referencia a una concentración inicial que se va a ir magnificando conforme avanzan esos niveles tróficos. Recordemos aquí algo muy importante, que la concentración es la relación que hay entre un soluto y la cantidad de disolvente, es decir, qué cantidad de contaminante vamos a tener presente en el medio. Además de la concentración, otros conceptos relacionados con la bioacumulación son la incorporación y la eliminación. Analicemos este esquema que pretende la descripción matemática más común de la bioacumulación. En esta gráfica se está relacionando la función que tiene la concentración versus la exposición. Vamos a denotar con la letra A la absorción y con la letra E la eliminación. Observemos que al inicio hay poco contaminante, pero después la absorción va a dominar sobre la eliminación y la concentración se va a incrementar. A medida que el contaminante se acumule en el organismo, este se va a incrementar la cantidad disponible en la eliminación. Y es entonces cuando la eliminación va a aumentar de importancia. Noten lo siguiente, y esto es muy importante. El balance entre la absorción y la eliminación conduce a una concentración en el equilibrio, que nos va a representar un proceso fisiológico que se conoce como estado estacionario, mismo que se va a mantener así mientras las condiciones permanezcan constantes. No olviden este esquema ni tampoco el concepto de estado estacionario, ya que lo emplearemos cuando veamos los modelos de bioacumulación. Para evaluar y clasificar la bioconcentración de un contaminante debemos conocer antes estos tres conceptos: biodisponibilidad, bioconcentración y biomagnificación. La biodisponibilidad hace referencia a la fracción del contaminante que va a estar potencialmente disponible, y este se relaciona con procesos biológicos cuando el contaminante entra a través de las membranas biológicas o a través de procesos biológicos como el transporte pasivo y el transporte activo.
Se considera que una sustancia está bioaccesible cuando entra en contacto en el organismo y es absorbida, a diferencia de una sustancia biodisponible, que es aquella que tras ser absorbidas por el organismo pueden interactuar con, con las moléculas u órganos diana del organismo. La biodisponibilidad va a depender tanto de la temperatura, la salinidad, como de factores propios de los organismos, como el grado de impermeabilidad superficial, la etapa nutricional, entre otros. La biodisponibilidad de cualquier sustancia química también va a depender de la especie. Ahora analicemos el concepto de bioconcentración. La bioconcentración va a ser la captación neta entre la transformación y la eliminación de un contaminante. El grado de una sustancia se concentra, el grado en el que una sustancia se concentra va a estar dado por el factor de bioconcentración o BFC. Este factor de bioconcentración lo vamos a analizar durante el modelado, entonces no tienen que olvidarlo. Este factor de bioconcentración relaciona la concentración máxima de una sustancia que se encuentra en un organismo contra la concentración de ese mismo contaminante que se encuentra en el medio. Y va a incluir todas las rutas de exposición, tanto aire, agua, sedimentos, suelo o bien la dieta. Y finalmente analizaremos el concepto de biomagnificación. La biomagnificación hace referencia a la acumulación y traslado de sustancias a través de la dieta. La concentración entonces va a aumentar con relación al nivel trófico, como lo veíamos en el primer esquema. Este esquema nos relaciona los eslabones o componentes de una cadena trófica contra el aumento de concentración en el nivel de metilmercurio en unos peces. Si relacionamos la bioacumulación con un esquema, vamos a ver lo siguiente. En este esquema tenemos esta caja que hace referencia a un organismo, donde C va a ser la concentración acumulada y T va a ser el tiempo de exposición. Tenemos la ruta de entrada, la ruta de salida y lo que se encuentra dentro de la gráfica ya lo hemos analizado en otra gráfica, que nos expresa cómo es que la concentración va aumentando a medida que la entrada de los contaminantes también va aumentando. La absorción de los contaminantes va a provenir del ambiente, ya sea del agua o de los alimentos, mientras que la pérdida de contaminantes proviene del metabolismo, de procesos como la excreción, la muda y la reproducción. Si bien la pérdida de contaminantes también se le puede denominar salida, existen otros términos para este concepto, tales como la eliminación, pérdida, depuración o flujo de salida. Hasta el momento, hemos analizado el concepto de bioacumulación y su relación con la concentración. Además, hemos dicho que la bioacumulación se relaciona con las sustancias que van a estar biodisponibles o bioaccesibles para que puedan ser absorbidas. En el caso de la absorción, en organismos acuáticos, la absorción se puede dar en dos fases, ya sea en una fase disuelta, que incluye la fase inicial y la incorporación posterior al cuerpo, o la fase superficial, que hace referencia a la absorción externa. Vamos a ver un ejemplo. Tomemos en cuenta los moluscos bivalvos. Estos organismos son organismos filtradores. Nosotros podemos calcular la eficiencia de absorción si conocemos la constante de la tasa de absorción, que en este caso va a estar en la fase disuelta, la concentración del contaminante y así podemos calcular la eficiencia de absorción. Si no poseemos estos elementos o estas variables, también lo podemos calcular a través de la tasa de filtración del animal y la eficiencia de absorción. Parte de estas variables se pueden tomar de la bibliografía. Si quieres conocer más del tema, te recomiendo consultar los siguientes artículos, los cuales hablan sobre la tasa de absorción en dos moluscos bivalvos diferentes. Otro proceso involucrado en la bioacumulación es la asimilación, el cual se lleva a cabo después de la absorción y se lleva a cabo directamente de la fuente dietética.
Vamos a analizar este esquema que es muy sencillo, pero es muy eficaz para poder entender. El alimento, una vez que entra, pasa al proceso de la digestión y en la digestión puede ser absorbido en los intestinos, como se nota aquí. Una vez que se ha llevado a cabo la absorción, pueden pasar dos procesos. Uno, que se lleve a cabo la excreción de esas sustancias o bien que se lleve a cabo la asimilación en los tejidos. Si se lleva a cabo la excreción, simplemente esos se eliminan a través de las heces. Para poder determinar la capacidad de que un contaminante pueda ser absorbido, podemos calcular el factor de bioconcentración o BSF. Noten aquí que este factor de concentración se calcula a través del cociente entre C y CW, donde C va a ser la concentración del contaminante en el organismo y CW va a ser la concentración del contaminante en el agua. Este factor de bioconcentración ofrece información cuantitativa sobre la capacidad de un contaminante para ser absorbido. Si se considera un contaminante acuático, la bioacumulación va a implicar tanto la ruta del agua como la ruta del alimento. Todos estos factores se van a relacionar además con la toxicocinética, en donde vemos procesos como la absorción, asimilación, almacenamiento, secuestro, transporte y eliminación de sustancias tóxicas. Actualmente existen numerosas mediciones del factor de bioconcentración para diferentes contaminantes y diferentes grupos en organismos acuáticos. Se debe tomar en cuenta que si las mediciones se realizan en el campo, entonces la bioacumulación va a implicar la absorción tanto de fuentes de agua como también la fuente alimentaria. Por lo tanto, este factor de bioconcentración debe completarse con otro parámetro. Ese parámetro se llama factor de bioacumulación o BAF y se va a calcular con la división de la bioacumulación total de los organismos entre la concentración del medio ambiente. Por otro lado, si las mediciones se realizan en el laboratorio y no en campo, se debe alcanzar, por lo menos explícitamente, el equilibrio entre el organismo y el agua. Se puede usar el factor de concentración en lugar del factor de bioconcentración para cuantificar la bioacumulación si se desconoce el equilibrio en todo caso. Si deseas practicar el cálculo del factor de bioconcentración, aquí te dejo esta liga y este video para que puedas hacer cálculos sobre el factor de bioconcentración en diferentes ejemplos con organismos acuáticos. Está muy interesante el video. Hasta aquí hemos revisado los conceptos más importantes que se relacionan con la bioacumulación. Además, analizamos cómo este se puede cuantificar a través del factor de bioconcentración. A continuación daremos una breve sumergida hacia los conceptos más importantes en el modelado de la bioacumulación. En este sentido, existen diversos trabajos cuya línea de investigación es la bioacumulación y que pretenden controlar y cuantificar todas las variables. Para ello, analizaremos los fundamentos de algunos modelos, los parámetros cinéticos y la aplicación. Dada la complejidad y especificidad de estos conceptos, recomiendo analizar artículos recomendados. Existen diversos modelos para simular la bioacumulación de contaminantes en organismos acuáticos. De acuerdo con Wang, autor de este capítulo, podemos clasificarlos en dos: el modelo de reparto de equilibrio y el modelo cinético. Veamos los generales de cada uno. El modelo de reparto de equilibrio. Este modelo asume dentro de sus premisas que el medio acuático va a ser la única fuente de acumulación. Por ende, el factor de bioconcentración se puede emplear para cuantificar la bioacumulación. Analicemos el esquema de este modelo. En este esquema sencillo podemos ver la ejemplificación del modelo de equilibrio, el cual considera el agua como única fuente de bioacumulación y se relaciona con diversos factores de bioconcentración. Cabe señalar que este modelo va a ignorar la exposición por alimento, ya que únicamente considera la exposición por el agua.
Dado que solo considera el agua como una vía de acumulación, esta se considera como una desventaja importante. Sin embargo, este modelo se recomienda para organismos pequeños, tales como bacterias, fitoplancton, ya que en estos se llega muy rápido a la fase de equilibrio, a diferencia de organismos de tallas grandes en donde se tarda mucho a llegar a esa fase de equilibrio o a veces ni siquiera se alcanza esa fase de equilibrio. En esta tabla podemos ver diferentes factores de bioconcentración para 9 metales en diferentes grupos de organismos marinos, desde peces, moluscos hasta fitoplancton. Si deseas consultar a detalle esta tabla, te recomiendo leer el capítulo número 4. Este modelo se utiliza en contaminantes inorgánicos, como los metales, pero si se quiere utilizar en contaminantes orgánicos, se puede utilizar el coeficiente de reparto de octanol, el cual mide la solubilidad diferencial de un soluto en dos disolventes. En este caso va a ser el N-octanol y el agua. Ahora analizaremos el modelo cinético. Este modelo simula cambios cinéticos en la bioacumulación de contaminantes a través del tiempo. Este modelo puede ser unicompartamental o multicompartamental. Analicemos la ecuación general de este modelo, el cual parte de la premisa que se conoce la velocidad de absorción y la concentración de un contaminante, tanto del medio, que es el caso del agua. Esta es la ecuación que nos permite obtener a nosotros el cálculo, donde Ku, como ya lo vimos, es la constante de velocidad de absorción del agua. Cw es la concentración de contaminantes en el agua. Ke es la constante de velocidad de salida y C es la concentración acumulada. Dado que estas son constantes, se pueden obtener de artículos o de bibliografía que ya lo hayan reportado. Esta ecuación se puede obtener con esta derivada que está en función del tiempo, o bien, una vez que nosotros derivamos, se puede obtener también otra ecuación. En este modelo podemos ver la diferencia entre el modelo de un compartimiento y el modelo de dos compartimientos. Vemos las concentraciones en las cajas que representan a los organismos y vemos la K, que es la tasa constante de bioacumulación. En el modelo de un compartimiento solo tenemos la entrada y solo tenemos la salida, pero en el modelo de dos compartimientos tenemos diferentes fuentes en donde pueden entrar y donde pueden salir esas fuentes de bioacumulación. Como ya les comentaba, si nosotros obtenemos la integración de la ecuación del modelo, vamos a obtener lo siguiente. Noten ustedes que tenemos exactamente las mismas variables, pero ahora la ecuación está integrada. Si deseas reconocer por qué se llegó a ese resultado, te recomiendo consultar el siguiente video que hace referencia a las fórmulas de integración. Otra premisa de este modelo es el que tiene que ver con el estado estacionario. Si recuerdan ustedes, el estado estacionario es aquel estado fisiológico en el cual el organismo llega a un equilibrio entre la absorción y la eliminación. Si nosotros consideramos que tenemos en nuestro organismo de estudio ese estado estacionario, entonces tenemos que considerar esta otra ecuación, en donde aquí vamos a tener la constante de la velocidad de absorción contra la concentración del contaminante entre la constante de la velocidad de salida. Esto nos hace la ecuación en estado estacionario. Analicemos ahora otros supuestos del modelo cinético. Empecemos por los parámetros cinéticos. Si conocemos la constante de velocidad de absorción y la concentración de contaminantes y además tenemos que nuestro organismo se encuentra en estado estacionario, entonces utilizamos el factor de bioconcentración, el cual ya lo habíamos calculado. Sin embargo, ahora vamos a tener aquí la constante de velocidad de absorción entre la constante de la velocidad de salida de ese contaminante. Podemos considerar también otra fuente de bioacumulación, como es la fuente alimenticia. Estas fuentes van a estar disueltas,
tales como el alimento. Para eso tenemos esta función. La función de la concentración va a estar en función del tiempo. Y aquí ya conocemos algunas de estas variables e incorporamos nuevas variables como KF y CF. KF va a ser la tasa de absorción constante de la fuente de alimento y CF va a ser la concentración del contaminante. Podemos tenerla así en función del tiempo o bien podemos integrarla y obtener esta siguiente ecuación. Ahora, aquí podemos ver cómo en un organismo puede tener diferentes fuentes de bioacumulación, como el agua y el alimento, y cada una tiene diferentes concentraciones, CW y CF, para diferentes parámetros cinéticos y diferentes concentraciones y velocidades de absorción. También se puede relacionar con el estado estacionario. En condiciones de estado estacionario e incorporando además la variable alimenticia, tenemos la siguiente ecuación. Si deseas conocer más sobre el tema, te recomiendo que consultes la Guía y Desarrollo para la Evaluación y Aplicación de Modelos Ambientales de la EPA. Además de este artículo, que hace referencia a los efectos del calcio en el metabolismo de moluscos bivalvos y se pueden ver cálculos de bioacumulación. En este capítulo también se trata la incorporación de los conceptos bioenergéticos al modelo. Por ejemplo, podemos ver el modelo bioenergético y aquí vamos a incorporar conceptos bioenergéticos. Noten ustedes estas dos ecuaciones, KU y KF, donde alfa va a ser la eficiencia de la absorción de contaminantes en el agua y FR va a ser la tasa de filtración de los organismos, por ejemplo, la cantidad de agua filtrada o depurada. En la otra ecuación tenemos a F, que va a ser que es la eficiencia de asimilación de la dieta, e IR, que es la tasa de ingestión de los organismos. En estos modelos vamos a estar incorporando conceptos bioenergéticos, es decir, conceptos que tienen que ver con la dieta del organismo. En un estado estacionario podemos calcular esas mismas variables considerando estas otras variables, como la constante de velocidad de salida, la constante de concentración o bien la tasa de asimilación. Finalmente podemos considerar el modelo bioenergético, el cual toma en cuenta la tasa de crecimiento. Dado que el modelo anterior ignora el crecimiento de los organismos, un parámetro importante en organismos con tasas altas de crecimiento, tales como bacterias y fitoplancton, es por eso que se debe considerar la constante de la tasa de crecimiento, que vemos aquí representada con G. Otros parámetros que también considera este capítulo y que vale la pena mencionarlos son aquellos que tienen que ver con el fitoplancton, en el cual el agua va a actuar como única fuente de absorción. Si consideramos que el agua va a ser la única fuente de absorción, podemos nosotros ocupar la siguiente ecuación. Noten que es muy parecida al modelo anterior. Si consideramos, por otro lado, que el alimento es la única fuente de absorción, se puede simplificar de la siguiente manera. Finalmente, otro factor que debemos considerar es el factor de transferencia trófica o TTF. Este evalúa si un contaminante tiene el potencial de ser biomagnificado en la cadena alimenticia. A este valor también se le conoce como BMF o biofactor de aumento. Y esta es la forma en la cual se puede calcular. Si notan ustedes, ya tenemos las dos constantes anteriores y estas constantes se pueden obtener a través de la literatura. Si bien el modelo cinético proporciona un panorama más completo de la bioacumulación de los contaminantes, este considera también parámetros biológicos y químicos, pero aún se requiere investigación sobre el tema para proporcionar mediciones mucho más precisas.
A continuación analizaremos brevemente algunos parámetros cinéticos que se consideran en este modelo. Veremos la tasa de absorción, la eficiencia de asimilación y la eliminación. La consideración de estos parámetros cinéticos en estos modelos surge de la necesidad de tener cuantificaciones precisas, lo cual es un desafío. Se debe considerar que tanto las constantes de contaminantes en el agua como la de tasas de absorción de alimentos requieren de habilidades analíticas especializadas, ya que se realizan en el medio acuático. Y finalmente, diversas variables empleadas en este modelo son objeto de estudio de la ecología, la fisiología o incluso la ecotoxicología. Comencemos con la constante de la tasa de absorción o Ku. Se ha estudiado que esta tasa tiende a ser mayor en organismos pequeños, ya que se relaciona directamente con su biología. Además, se va a ver afectada por parámetros como la salinidad, la temperatura y el oxígeno disuelto. Veamos en esta tabla propuesta que nos muestra diferentes tasas de absorción en compuestos inorgánicos y orgánicos de 16 especies acuáticas. Podemos notar las diferencias entre las tasas de absorción según el compuesto evaluado y el organismo. Por otro lado, tenemos la eficiencia de asimilación. Este parámetro se ve influenciado por factores tanto químicos, biológicos como ambientales y nos da una relación entre la asimilación de contaminantes como los metales entre la presa y los depredadores. Empleando las mismas especies, podemos notar en los compuestos anteriores los valores de eficiencia alimentaria en esta tabla. Les recuerdo que si desean consultar a detalle cualquiera de estas tablas, pueden revisar el capítulo 4. Finalmente, uno de los parámetros menos estudiados es el de la eliminación, y esto tiene que ver justo por el tiempo que tarda un contaminante en salir. Este parámetro va a estar influenciado por la temperatura, la concentración del contaminante en los tejidos y las vías de exposición. A continuación se muestran, a forma de ejemplo, los valores de la tasa de eliminación en diferentes animales acuáticos. Todas estas tablas las pueden ver con detalle en el capítulo 4. Cabe destacar que este modelo no solo se aplica para calcular la bioacumulación, sino también para examinar diferentes vías de exposición, proponer escalas de acumulación o bien para predecir el factor de transferencia trófica analizando diferentes contaminantes. Como pudieron observar, el tema de modelado de la bioacumulación, del cual se puede profundizar para analizar más, tiene muchos conceptos que pueden ser revisados a profundidad. Yo les recomiendo revisar los videos y los artículos que les he sugerido durante esta presentación. Ahora veremos, acercándonos casi al final del viaje, algunas consideraciones generales sobre el monitoreo y cómo éste se relaciona con la bioacumulación. Así que veamos consideraciones generales del biomonitoreo. Uno de los primeros antecedentes de renombre internacional sobre el biomonitoreo lo tenemos en el programa Mussel Watch, el cual comenzó en 1970 y evaluó mejillones de diferentes zonas en el mundo, como se puede ver en el mapa. Ahora que analizamos los modelos de bioacumulación, surge entonces la importancia del biomonitoreo, y esto es por lo siguiente. Dado que las concentraciones de contaminantes son difíciles de medir en aguas marinas, el uso de biomonitores representa un enfoque de estudio atractivo para este fin. Pero, ¿qué son los biomonitores? Los biomonitores van a ser organismos que van a proporcionar una medición integrada de las concentraciones biodisponibles de contaminantes con respecto al tiempo. Estas mediciones se pueden hacer de forma cuantitativa o bien cualitativa. Debemos notar que estos organismos también indican las condiciones del medio en el que se vive,
ya que tanto sus características estructurales como funcionales van a cambiar cuando las condiciones ambientales se ven modificadas. La elección va a depender de diferentes factores. En este capítulo se recomiendan dos, por su practicidad al momento de investigar o bien por su distribución. Si se desean conocer más aspectos sobre la elección de biomonitores, les recomiendo consulten el libro Organismos Indicadores de la Calidad de Agua y de la Contaminación, de Guadalupe de la Lanza Espino y colaboradores. Algunos ejemplos de organismos biomonitores que se han empleado en estos programas son los invertebrados sedentarios como mejillones, ostras y percebes. Otros organismos que se han empleado como biomonitores en estudios de sedimento son los anélidos, tales como los poliquetos, en estudios en donde se estudia la toxicidad de sedimentos. Finalmente, debemos considerar que, aunque ocupemos cualquiera de estos organismos, siempre es necesario recurrir a los conceptos que tienen que ver con la fisiología de cada organismo. Como conclusiones podemos denotar lo siguiente. La bioacumulación es un concepto que ha recorrido un largo camino de estudio. Y el hecho de que nosotros modelemos la bioacumulación proporciona un enfoque importante no solo en el estudio de contaminación, sino también cómo éste se va transformando a lo largo de las cadenas tróficas y en los tejidos del organismo. Si bien siguen existiendo desafíos importantes para la comprensión de todos los factores que tienen que ver con la bioacumulación, se han hecho avances importantes en la ciencia. Es importante apreciar la complejidad y diversidad biológica de los metales en organismos acuáticos, sin la cual sería imposible seguir avanzando en el campo. Cabe resaltar que la mayoría de las investigaciones sobre bioacumulación se ha hecho sobre metales y no con contaminantes orgánicos. Existen amplias cuestiones en el estudio de bioacumulación. Además, la aplicación de modelos de biomonitoreo sigue siendo un gran desafío para los ecotoxicólogos. En esta presentación colaboraron la doctora Xóchitl Guzmán García y el doctor José Roberto Jerónimo Juárez del Laboratorio de Ecotoxicología. Muchas gracias.